La clave en esta historia está en el probar permanentemente que vino tinto con carnes rojas, vino blanco con carnes blancas única y exclusivamente. Y esto no necesariamente es así. Se me ocurre a mí, preguntar ¿y con qué nos recomiendan maridar este vino? Y entonces en ese momento el director de la Academia de Sommelier escucha semejante pregunta y lo primero que me dice es: aquí en la academia ya no hablamos de maridaje, aquí hablamos de armonías. Ahora, ¿cómo se hace este proceso de armonizar? Es decir, ¿cómo lo vamos a nosotros degustar? Primero como, siento los sabores en boca que me deja ese alimento, trago, y luego que trago, es decir, que ya no tengo comida sólida en boca, ¿ok? Sino que solamente tengo es el sabor y la sensación de la comida. Luego de eso es que yo voy a tomarme mi copa de vino para precisamente combinar esa sensación que tengo de la comida con el vino. Bienvenido a mi canal, mi nombre es Carlos Manuel Torrealba y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante: armonías y vinos. Estoy seguro que muchísimas veces hemos escuchado este término, pero ahora, ¿cómo hacer que un vino y una comida armonicen de la mejor manera posible? Lo primero que te tengo que decir es que esto no es un tema sencillo. Esto es un tema que requiere sobre todo de muchísima práctica, además de ciertos conocimientos, pero sí muchísima práctica. Porque la clave en esta historia está en el probar permanentemente. Sobre todo atreverse a romper con esas leyes que, por así decirlo, nos han inculcado desde siempre, que vino tinto con carnes rojas, vino blanco con carnes blancas única y exclusivamente. Y esto no necesariamente es así. Por eso es muy importante que experimentes, pruebes y te atrevas. Miren, mi experiencia con las armonías ha sido un aprendizaje permanente, pero sí les quiero contar que en un principio no tenía ni idea de cómo era eso que se sentía comerte, qué sé yo, una carne, un pollo, un pescado con un vino indicado. De hecho, no era para mí algo muy agradable, sobre todo porque el hecho de combinar comida con algún alcohol, pues no necesariamente es algo que resulte la mejor opción posible. Pero en materia de vinos es cuando la cosa cambia. No es lo mismo que tú armonices ciertas comidas con un whisky, con un ron, con una cerveza, a que lo hagas, por ejemplo, con un vino tinto, un vino blanco, un espumante, un vino rosado. Aunque hay muchas comidas que también pueden armonizar con un ron, quizás con una cerveza también, con un vodka, pero la bebida rey, ¿ok?, en toda esta historia es el vino. Así que el primer consejo que te quiero dar tiene que ver sobre todo con el conocimiento del vino. Aunque no es necesario que seas un sommelier ni un enólogo para poder armonizar debidamente y adecuadamente las comidas con el vino, sí es importante saber algunos datos sobre el vino, por ejemplo, como que existen cepas que tienen niveles de astringencia más altos, medios, bajos, y en función a eso es que nosotros vamos a poder combinar la comida adecuada para ese vino. ¿Y esto con qué intención? Bueno, con la intención de mejorar tu experiencia al momento de comer. Esto implica tener una mayor satisfacción, un mayor placer de la comida. Por eso es tan importante el hecho de que sepas cuál es el vino indicado para esa comida. Ahora, ¿qué es una armonía? Y antes de entrar en este tema, me gustaría contarte una anécdota que me sucedió en la Academia de Sommelier de Venezuela. Me habían invitado a participar en una degustación de una bodega española que venía a Venezuela. Yo, como soy importador de vinos, me suelen invitar a este tipo de eventos para poder probar marcas de vinos nuevas, sobre todo empresas que quieren entrar al mercado venezolano. Pues ahí en algunas ocasiones nos invitan a ciertos eventos a los importadores para poder tener la oportunidad de probar estos vinos. Así que bueno, en este caso fue la Academia de Sommelier de Venezuela y yo asistí a este pequeño evento que hicieron de estos vinos espumosos españoles, y también tenían unos vinos tintos de verdad que súper ricos, espectaculares. Luego de escuchar la charla y todo esto, yo tuve, ciertas dudas. El hecho es que se me ocurre a mí, preguntar, mira, ¿y con qué nos recomiendan maridar este vino? Y entonces en ese momento el director de la Academia de Sommelier escucha semejante pregunta y lo primero que me dice es: aquí en la academia ya no hablamos de maridaje, aquí hablamos de armonías. Y yo
wow, o sea, me sentí como regañado, pero al final fue algo bien interesante porque eso me quedó. Y yo le pregunté en ese momento, bueno, ¿y por qué? ¿Está acaso mal dicho? ¿Dije algo atroz, algo terrible? Y él me dijo, bueno, sí, la verdad es que sí, ya no se utiliza pues la palabra maridaje, sino que se utiliza armonías. Y en eso, ese fue un primer aprendizaje, pero luego tuve la oportunidad de hablar con María Isabel Mijares y ella me comentó precisamente que ya no se habla de maridaje, y esa es la primera lección que te quiero dar, es que ya no hablamos de maridaje, a pesar de que todavía hay muchísimas personas que siguen utilizando el término, pero la verdad, en la actualidad, en el mundo de los sommelier, en el mundo del vino, se prefiere utilizar la palabra armonías. Y María Isabel me contaba que maridaje implicaba un casamiento, implicaba una atadura, cuando nos vamos al término de la palabra. Entonces, que era muchísimo mejor hablar de armonías. ¿Por qué? Porque la armonía nos permite que podamos salirnos de esa ley de carnes rojas con vinos tintos, carnes blancas con vinos blancos, porque armonizar implica una combinación pero muy diversa, sin tener que entrar en esta ley. Entonces, esa diversidad de combinaciones es lo que permite que existan las armonías. Por eso hoy hablamos de armonías, porque perfectamente un vino blanco puede combinar muy bien con una carne roja y perfectamente un vino tinto puede combinar excelentemente bien con carnes blancas. A partir de ese momento empecé ya a hablar de armonías, precisamente entendiendo que el vino lo tenemos que combinar con el alimento que preferamos. Es decir, nosotros podemos, como les decía, combinar perfectamente un sushi que contenga pescado pues con un vino tinto, una pizza con un vino tinto. Entonces ya quiero que de alguna manera abras tu mente y elimines de tu cabeza esa ley que siempre está por ahí. Si inclusive tú lo buscas por Google o lo buscas por todos lados, siempre te va a aparecer esa recomendación. Así que al armonizar correctamente el vino con una comida, nosotros estamos logrando tener nuevas sensaciones en boca, tener texturas inclusive nuevas para mejorar nuestro proceso de comida, del comer. Y por eso es que hablan de el buen comer. Ahora, hay dos vertientes muy importantes al momento de armonizar. La primera de ellas tiene que ver con potenciar sabores. ¿Qué es lo que nosotros queremos con esa buena combinación? El primero de ellos es potenciar sabores y el segundo de ellos sería equilibrar los sabores. En mi caso, una de las cosas que yo busco con escoger el vino indicado para la comida sería buscar siempre el equilibrio en boca. Para explicarme un poco más qué significa este tema del equilibrio, de lograr ese equilibrio en boca. Imagínense ustedes, me imagino que les ha pasado que ustedes se han comido en algún momento de la vida algo muy picante. Y cuando algo está muy picante, enseguida lo que buscamos es tomar agua. Por allí los expertos, mis amigos mexicanos, siempre dicen que mejor es tomar leche. Claro, ¿con qué intención? Oye, tenemos un sabor en boca sumamente alto, queremos nivelarlo, queremos buscar un equilibrio en boca para que sea, bueno, en el caso del picante, más allá de agradable, bueno, que sea tolerable. Entonces, al tomar agua o al tomar leche, buscamos disminuir ese picor que tenemos en boca. Entonces, el equilibrio, eso es lo que busca. Si nos vamos entonces ahora al tema de los alimentos, ya alimentos no picantes ni muy desagradables, sino ya alimentos normales como por ejemplo una carne a la parrilla, lo que queremos es esa sensación en boca y lo que a mí me gusta es lograr esa sensación en boca de equilibrio. Entonces miren, les voy a poner este ejemplo. Una carne a la parrilla, cuando hacemos carne a la parrilla o la carne asada, como también se conoce en otros lados, por lo general, bueno, está la punta trasera y tiene siempre arriba una capa de grasa. Cuando la hacemos a la parrilla, por ejemplo, a mí me encanta comerme la carne y grasita. Entonces, una buena carne a la parrilla bien hecha suele tener esa jugosidad típica de la carne a la parrilla más la grasa. Entonces, en boca lo que vamos a tener es esa sensación de la grasa, vamos a tener esa sensación de jugosidad. Por lo tanto, ¿qué sería lo indicado allí para al momento de nosotros tomar un vino? Oye, buscar un vino, como tenemos la boca con cierta jugosidad y cierta grasa, yo buscaría un vino, por ejemplo, con una tanicidad alta, con un grado de astringencia alto o medio alto. ¿Para qué?
para, bueno, buscar ese equilibrio. Entonces un vino muy seco o un vino muy astringente pues va a hacer que esa grasa que tenemos en boca se equilibre, y así esa sensación que nosotros vamos a tener al momento de comer y de tomarnos el vino va a ser, wow, una experiencia maravillosa. Además, de por sí, el hecho de que el vino que estemos tomando, bueno, como vamos a tener esas sensaciones en boca también de la fruta, o dependiendo del tipo de vino que sea, quizás notas herbales, pues la nota a la madera que les da un vino, por ejemplo, para esta carne de la parrilla es maravillosa. Así que eso es lo que, por ejemplo, en mi caso, yo también busco, lograr equilibrios, ¿ok? Por ejemplo, un pollo a la brasa, el pollo este que da, ustedes saben, que va dando vueltas, y vueltas, ese pollo suele tener un nivel de sequedad, por ejemplo, en la pechuga, no son tan jugosos, suelen ser un poco más secos. Entonces, para esos alimentos secos, ¿qué es lo que vamos a buscar? Oye, de repente, si nos mantenemos con un vino tinto con un nivel de astringencia bajo, de esta manera vamos a poder lograr que esa sequedad que tiene este pollo con este nivel de astringencia bajo, oye, tengamos en boca un nivel o una sensación de jugosidad. Esa jugosidad que no tiene el pollo se la va a dar si nos tomamos este vino con estas características. Ahorita ya al final del video les voy a dar algunas recomendaciones de tipos de vinos con estos tipos de alimentos. A ver, lo que yo quiero ahorita es que ustedes traten de tener en su mente esas sensaciones y que ustedes puedan, a partir de lo que estamos hablando hoy, puedan intentar lograr tener pues ese vino indicado con esta comida para mejorar esta experiencia. Otro punto que es muy importante al momento de las armonías, como se los decía en un principio, tiene que ver con la potencia. Es decir, ¿qué buscamos con las armonías? Ya dijimos anteriormente con el tema del equilibrio, y ahora vamos a hablar de potencia. Es decir, cuando buscamos armonías que potencien los sabores, lo que queremos es tener hoy una mayor sensación en boca de ese tipo de comida. Por ejemplo, los dulces. Cuando nos comemos una comida dulce o un postre, quizás existen vinos que pueden ser dulces. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros estamos comiendo un postre y nos tomamos un vino dulce, estamos potenciando, o sea, estamos poniendo dulce y dulce y estamos potenciando ese sabor. Y si tú eres una de las personas que les gusta el dulce, pues esto va a ser una sensación en boca muchísimo más agradable. Miren, por ejemplo, este vino que tengo acá, Late Harvest, que son vinos de cosecha tardía, son vinos dulces, son perfectos para combinarlos con postres. Los vinos espumosos, por ejemplo, el Demi-Sec hacia arriba, el Demi-Sec Dolce, son también perfectos para combinarlos con postres. ¿Por qué? Porque son espumosos dulces, y si nos estamos comiendo una torta y nos tomamos este espumoso dulce, pues vamos a potenciar ese sabor en boca para, evidentemente, pues mejorar nuestra comida. Ahora, ¿cómo se hace este proceso de armonizar? Es decir, ¿cómo lo vamos a nosotros degustar? Fíjense ustedes, para mí, armonizar la comida y el vino de manera ideal es primero como, como, mastico, siento los sabores en boca que me deja ese alimento, trago, y luego que trago, es decir, que ya no tengo comida sólida en boca, sino que solamente tengo es el sabor y la sensación de la comida. Luego de eso es que yo voy a tomarme mi copa de vino. Luego que yo voy a probar el vino para precisamente combinar esa sensación que tengo de la comida con el vino. Hay otras personas que primero toman vino y después comen. Eso también podría ser una opción. Va a depender de tu gusto. A mí me gusta más la primera opción. Lo que sí te pido, por favor, encarecidamente, aunque hay personas que lo hacen, sé que lo hacen, comes, por ejemplo, te agarras tu pedacito de carne, no sé qué, comes, y teniendo todavía la comida sólida en boca y masticada, allí te tomas tu copa de vino. Eso te pido, por favor, que no lo hagas, porque primero no se ve bien, no es de buena educación, aunque sé que hay personas que les gusta, pero la verdad es que así no se hacen las armonías, correctas, que es eso, estar tú teniendo ahí en tu boca, qué sé yo, el bolo alimenticio y después te lo tragas. O sea, por favor, no hagan eso. Yo te invito a que lo hagas como yo lo hago para poder disfrutarlo más. O como la segunda opción. Recuérdense, yo primero como y después que trago me tomo mi copa de vino. Es como si tuviera un tercer sabor. Es literal eso, porque el primer sabor es el de la comida, el segundo sabor es el vino y el tercer sabor es esa combinación, es esa armonía maravillosa.
Ahora, me gustaría hacerte unas recomendaciones sobre armonías exitosas que yo he tenido. La primera de ellas tiene que ver con esta carne a la parrilla, de la que estábamos hablando en un principio, donde tenemos grasa, la carne y esa jugosidad. Y también típico que siempre combinamos estas carnes a la parrilla con chorizo, morcilla, alguna ensalada. Fíjense, por ejemplo, el chorizo es perfecto porque hay ciertos chorizos que tienen toques picantosos, por lo que nosotros necesitamos tener un vino que nos disminuya esa sensación en boca, y además vamos a tener jugosidad, vamos a tener grasa en boca. Entonces lo ideal es buscar un vino con una astringencia media alta, como por ejemplo cepas como la Cabernet Sauvignon, la Tempranillo, una cepa como también la cepa Tanat, que también tiene una astringencia alta. Esas serían perfectas para combinarlo. También la Merlot, ¿por qué no? La Carmener también serían ideales para esta combinación de carne a la parrilla y vino. Es una cosa espectacular que ustedes tienen que probar. La segunda recomendación que te voy a hacer es para el pollo en brasa, que como te decía suele tener una carne menos jugosa, es un poco más seca, pero para este tipo de carne lo bueno del pollo en brasa es que ese pollo viene con una piel tostadita, doradita, donde también vamos a tener allí cierta sensación un poco jugosa, súper rica, que al combinarlo con el pollo que está un poco seco, pues va muy bien con estos tipos de vinos. El primero que te voy a recomendar tiene que ver con un Pinot Grillo. Pinot Noir también va perfecto. El Pinot Noir es un vino que, a pesar de que suele tener un poco más grado alcohólico que los vinos comunes, puede estar entre 13 y 14 grados de alcohol. Los vinos convencionales que podemos encontrar en el mercado están entre 11 y 12. Ese le puede ir muy bien. La garnacha y bueno, y la cepa Syrah. Así que estas serían mis principales recomendaciones para este pollo en brasa. Y fíjate que aquí te estoy recomendando vinos tintos, ¿ok? No solamente tiene que ver con, acuérdate de esa ley que te dije que te olvidaras de eso, a juro un vino blanco. Claro que un vino blanco le puede ir muy bien, pero quiero que pruebes esta vez con vinos tintos como la cepa Syrah y la garnacha. Y la tercera recomendación que te quiero hacer es un arroz a la marinera. Recuerda que el arroz a la marinera suele tener mariscos y suele ser jugosa. Entonces, en este caso, te voy a recomendar una cepa Malbec. Te voy a recomendar también la cepa Syrah y la cepa Montepulciano. En el caso de la cepa Montepulciano es algo súper rico, porque esta es una cepa que suele tener aromas y sabores herbales. Así que esta parte de estos aromas herbales a hierbas, a diferentes hierbas, va a hacer que esa sensación en boca del arroz a la marinera sea algo de verdad increíble. Tienes que intentarlo, por favor, y si lo haces te pido encarecidamente que me lo dejes aquí en los comentarios. Por supuesto que también me gustaría escuchar recomendaciones de armonías que ustedes tengan ya exitosas para que las podamos probar. Eso quiero que me lo dejes aquí en los comentarios. Por cierto, muy importante que si todavía no te has suscrito al canal, por favor hazlo. Suscríbete al canal, dale click en la campanita para que te enteres cada vez que monte un video y sigas aprendiendo, evidentemente, sobre este maravilloso mundo del vino. Así que por favor suscríbete. A mí me encanta probar vinos nuevos, probar cepas nuevas, y creo que esto es clave para nosotros los amantes del vino. Por eso nunca te cases con una cepa ni con las cepas tradicionales. Por favor, prueba cepas diferentes. Y sobre esto quiero contarte que la bodega Cremaschi Furlotti, que es una bodega chilena, me envió unos vinos muy especiales. Y hablando de cepas que no son muy tradicionales, quiero enseñarte este vino que me mandaron mis amigos de Cremaschi Furlotti, que es de la cepa Primitivo. Esta es una cepa que no he probado, quiero probar, y wow, la verdad es que probé también. Me mandaron un Nebbiolo, me mandaron también un Malbec, y la verdad es que han estado súper ricos. Este vino estoy seguro que no va a ser la excepción. Tengo entendido que la cepa Primitivo es una cepa de origen italiano. Así que bueno, este es el vino la recomendación del día. En algún momento haré un video donde lo probaré, lo cataré junto a ustedes para darles mi apreciación. Así que mis amigos de Cremaschi Furlotti, muchísimas gracias. Si te gustaría que pruebe alguno de tus vinos, pues no hay ningún inconveniente con eso. Por favor, entra a mi perfil, entra al link de aquí de mi canal de YouTube, escríbeme un correo electrónico y con muchísimo gusto te envío la dirección para que me mandes esos vinos, los podamos probar y darte sobre todo mi opinión, y también darte alguna recomendación con qué se me puede ocurrir que podamos armonizar ese vino que me mandas.
Espero que este video te haya servido para poder, sobre todo, entender cómo funciona este tema de las armonías, que por favor ya no hablemos más de maridaje, sino hablemos de armonía. Y bueno, si te gustó, por favor compártelo con tus amigos, con personas interesadas del vino. Déjenme en los comentarios qué les pareció este tema de las armonías. Recomiéndenme algunas armonías que siempre me encanta leerlos. Así que ya sabes que el mejor vino es el que más te gusta y la mejor armonía también. Salud.